La luz de la mañana se filtraba a través de las gruesas cortinas, coloreando la habitación en tonos apagados. Irma Riddle apagaba habitualmente el despertador 5 segundos antes de que sonara. Las 5:30 de la mañana. La hora en que la casa aún dormía le pertenecía solo a ella. Los únicos momentos de paz antes del largo día. Se deslizó silenciosamente fuera de la cama, con cuidado de no despertar a su marido. Boyd respiraba agitadamente mientras dormía, con un brazo colgando del borde de la cama. Una palma áspera y callosa, con la mugre de los muelles del puerto incrustada en los pliegues de su piel. Irma le cubrió suavemente el hombro con la manta y salió del dormitorio. El pasillo estaba en penumbra. Los paneles de roble, de los que su padre estaba tan orgulloso, absorbían la luz, dando la sensación de un crepúsculo perpetuo, incluso en los días más soleados. Irma estaba acostumbrada a moverse por aquel espacio, casi por tacto, bordeando los crujientes tablones del suelo, con la precisión de un sonámbulo. En la habitación de Toby estaba encendida la luz nocturna, un pequeño barco con una vela amarilla. El niño dormía tumbado en la cama, con una pierna asomando por debajo de la manta. Irma sonrió, mirando la mata de pelo castaño que asomaba bajo la almohada. En esos momentos sentía algo parecido a la felicidad. La puerta de la planta baja se abrió con un chirrido. Irma se quedó helada. Solo una persona de la casa se levantó antes que ella. Su padre. El capitán Wilfred Knox seguía viviendo según el horario del barco, aunque hacía 17 años que no bajaba a tierra. Al bajar las escaleras, Irma percibió el olor a café recién hecho. Su padre estaba sentado a la mesa de la cocina, recto como el mástil de un barco. A pesar de su edad, Wilfred Knox conservaba la postura y la disciplina de un oficial de la Marina. Llevaba el pelo canoso bien peinado, la camisa planchada y los zapatos lustrados. «Buenos días, padre». Irma rozó con sus labios la arrugada mejilla de él. «Sí», gruñó Wilfred, sin apartar los ojos del periódico. El café estaba recién hecho. Era su ritual. Todas las mañanas pasaban juntos esa media hora antes de que Boyd y Toby se despertaran. A veces en silencio, a veces con unas pocas frases. Irma observaba a su padre por encima de su taza. Las arrugas de su rostro se habían profundizado durante el último año, y los dedos que sujetaban el periódico temblaban visiblemente. «¿Te has tomado la medicina?», preguntó tratando de mantener un tono de voz informal. Wilfred levantó la vista, con un destello de irritación en sus descoloridos ojos azules. «Yo no olvido las cosas, a diferencia de tu marido», dijo. «Por cierto, dile que el desagüe del granero aún no está arreglado». Irma asintió tragándose la puya de Boyd. Últimamente su padre estaba cada vez más irritable. El médico habló de cambios relacionados con la edad y de hipertensión, pero Irma podía ver que no se trataba solo de su salud. Su padre tenía miedo a la vejez, a la impotencia, a perder el control de su vida y de su hogar. Se oyeron fuertes pasos en el piso de arriba. Boyd estaba despierto. El ambiente en la cocina cambió al instante. Wilfred se enderezó aún más, si eso era posible, con los labios apretados en una fina línea. Boyd apareció en la puerta de la cocina, somnoliento y con el ceño fruncido. Su enorme figura llenaba la puerta, con la barba oscura en las mejillas. «Buenos días», murmuró, dirigiéndose a la cafetera. «Para alguien que no se despierta a las 7:30, ya casi es de día», observó Wilfred, sin levantar los ojos del periódico. Boyd se quedó inmóvil un instante, e Irma vio cómo se le tensaban los músculos de la espalda bajo la camiseta. Pero no dijo nada, solo dejó la taza sobre la mesa con excesiva fuerza. «Tienes que irte dentro de 20 minutos», intervino Irma rápidamente. «He preparado el desayuno». Puso un plato de huevos revueltos y tostadas delante de su marido. Boyd asintió sin mirarla y empezó a comer. Sus movimientos eran bruscos, golpeando el tenedor con demasiada fuerza contra el plato. «¿No podrías ser más silencioso?», refunfuñó Wilfred. «Algunos estamos intentando leer. Algunos tenemos que ir a trabajar», murmuró Boyd sin levantar la vista. «Sí, cargar cajas es sin duda un trabajo muy intelectual», replicó Wilfred. Irma se tensó, dispuesta a intervenir, pero en ese momento Toby apareció en la cocina y el ambiente volvió a cambiar. El rostro de Wilfred se suavizó y en sus ojos brilló un cálido destello. «Aquí está el joven», dejó a un lado el periódico. «Pasa, marinero». Toby, somnoliento y despeinado, se subió al regazo de su abuelo.
Solo con su nieto se permitía a Wilfred ser cariñoso. Abrazó al niño, su rostro severo, casi vulnerable por un momento. «Buenos días, cariño». Boyd le dio unas palmaditas en la cabeza a su hijo al pasar. «Papá tiene que ir a trabajar». Se inclinó para besar a Irma, pero fue un beso rápido, casi formal. «No te olvides de arreglar el canalón junto al granero», dijo ella en voz baja. Boyd se puso rígido y luego se enderezó lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Wilfred por encima de la cabeza del niño. El silencioso forcejeo de miradas duró unos segundos. «Por supuesto», murmuró Boyd. «Lo que diga el capitán». Cuando se marchó, la tensión en la cocina se relajó un poco. Irma se afanó en preparar el desayuno para Toby, viendo cómo su padre le contaba algo a su nieto en voz baja. Eran historias del mar, de tierras lejanas, de las aventuras que Wilfred había vivido durante sus años de servicio. Toby escuchaba con los ojos muy abiertos, e Irma veía en ellos el mismo brillo fascinado que ella misma había tenido de niña cuando su padre regresaba de un viaje. A las 8, Irma tenía que irse a trabajar. Su padre se quedaba con Toby hasta la hora de comer, y luego un vecino se hacía cargo de él hasta que Irma volvía de la oficina de correos. Era un sistema establecido y funcionaba a pesar de la tensión entre los hombres de la casa. «¿Qué tienes hoy en el colegio, Shirononenin?», preguntó Wilfred a su nieto. «Vamos a dibujar un mapa del mundo», respondió Toby con importancia. «Voy a dibujar todos los lugares en los que has estado, abuelo». Wilfred asintió con gesto serio. «Entonces necesitaremos mis mapas. Vamos al estudio después del desayuno». Toby se animó. Los mapas de su abuelo eran su tesoro. Verdaderas cartas náuticas, destartaladas, con anotaciones hechas por la mano de Wilfred, con símbolos y líneas misteriosas. Cuando se fueron, Irma limpió rápidamente la cocina y subió a cambiarse de ropa. En su habitación se quedó un momento ante el espejo. La mujer que la miraba desde allí parecía cansada. Cabello castaño, igual que el de Toby, recogido en un práctico moño, algunas arrugas prematuras en las comisuras de los ojos, labios pálidos sin carmín. A sus 38 años, Irma parecía más vieja, como si la tensión constante la estuviera vaciando por dentro. Su uniforme de trabajadora postal colgaba del armario, planchado desde la noche. Azul oscuro, impersonal, pero daba una extraña sensación de seguridad. En correos, Irma no era más que una empleada que hacía su trabajo. No era una hija, ni una esposa, ni una madre. Solo era ella misma. Al pasar por delante del despacho de su padre, oyó voces. Wilfred le mostraba a Toby un mapa del Caribe, recorriendo con el dedo la sinuosa costa. «Aquí es donde se desató la tormenta», decía. «Olas tan altas como un edificio de 3 plantas». «¿Tenías miedo?», preguntó Toby asombrado. Wilfred guardó silencio un momento y luego contestó con inusitada seriedad. «Sí, un marinero de verdad no es el que no tiene miedo, sino el que hace su trabajo a pesar del miedo». Irma se alejó silenciosamente de la puerta. Aquellos momentos entre abuelo y nieto eran sagrados y ella no quería entrometerse en ellos. El día en la oficina de correos transcurrió con la rutina habitual. Clasificar cartas, comprobar direcciones, sonreír amablemente a los visitantes. Irma trabajaba concentrada, dejando que los movimientos monótonos calmaran una mente inquieta. Aquí, entre las cartas y los paquetes, las historias de otras personas selladas en sobres, se sentía parte de algo más grande que su pequeña vida. Cuando volvió a casa por la tarde, encontró a Toby en la mesa de la cocina. Estaba dibujando un mapa, sacando la punta de la lengua con avidez. Cerca estaba el mapa real de Wilfred como muestra. «¿Dónde está el abuelo?», preguntó Irma besando a su hijo en la coronilla. «En su estudio», respondió Toby sin apartar la vista del dibujo. «Dijo que tenía papeleo que hacer». Irma frunció el ceño. Últimamente su padre se recluía en su estudio cada vez con más frecuencia, revisando unos papeles. Cuando ella le preguntó, él le respondió, poniendo las cosas en orden. Pero algo en su tono la hizo preocuparse. Boyd volvió tarde, oliendo a cerveza y cigarrillos. Cenó en silencio, sin contestar apenas a las preguntas de Irma sobre el trabajo. Wilfred comía en su despacho, una costumbre que había adquirido en los últimos meses. Solía insistir en las cenas familiares como en un barco, todos juntos, a la misma hora. Ahora evitaba cada vez más la compañía de su yerno. Cuando Toby se fue a la cama, Boyd se desplomó en el sofá frente al televisor. Irma se sentó a su lado
intentando entablar conversación, pero su marido respondía con una sola palabra, sin apartar los ojos de la pantalla. Finalmente se dio por vencida y subió a ver si su hijo dormía. Toby ya dormía, acurrucado en los brazos de una cutre ballena de peluche, regalo de su abuelo. Irma ajustó con cuidado la manta y salió, cerrando la puerta en silencio. En el pasillo oyó voces procedentes del piso de abajo, Boyd y Wilfred. El sonido de la televisión se había desvanecido y ahora las voces de los hombres sonaban claras, aunque amortiguadas. Irma se quedó inmóvil, escuchando. No se trataba de su habitual intercambio de insultos, sino de algo más serio. Tenemos que pensar en el futuro, dijo su padre. Toby necesita una buena educación. Nos las arreglaremos, replicó Boyd secamente. No hace falta que me digas cómo cuidar de mi hijo. Tu sueldo de estibador apenas... He dicho que nos las arreglaremos. La repentina dureza de la voz de Boyd hizo que Irma se estremeciera. Casi nunca le había oído levantar la voz a su padre. Por lo general, su resistencia se expresaba en silenciosa insubordinación, en recados olvidados, en deliberada lentitud. El conflicto abierto era algo nuevo y aterrador. Las voces se callaron y, al cabo de un momento, Irma oyó los pesados pasos de su padre en la escalera. Se apartó rápidamente. No quería que él supiera que estaba espiando. Wilfred pasó junto a ella saludándola con la cabeza, con el rostro retraído, pero los ojos brillantes de ira contenida. Más tarde, cuando Boyd subió al dormitorio, estaba inusualmente callado. Estaba tumbado de espaldas a la pared, aunque normalmente se acurrucaba junto a ella antes de acostarse. Irma contempló su espalda tensa y sintió que la distancia entre ellos crecía, no física, sino emocional. Por fin se hizo el silencio en la casa. Irma se quedó despierta, escuchando la respiración acompasada de su marido. Pasada la medianoche, oyó el crujido de las tablas del suelo en el pasillo. Salió con cuidado de debajo de la manta, se acercó a la puerta y la abrió. A la tenue luz de la lamparilla que Toby había dejado en el pasillo, vio a su padre. Wilfred, con una bata sobre el pijama, caminaba lentamente hacia su despacho. Su andar era inseguro y se apoyaba en el bastón con más fuerza de lo habitual. Algo en su aspecto, los hombros encorvados, la cabeza caída, hizo que a Irma se le apretara el corazón de súbito presentimiento. Vio cómo su padre entraba en el estudio y cerraba la puerta en silencio. Un momento después, un rayo de luz apareció bajo la puerta. Había encendido una lámpara. Irma dudó. A su padre no le gustaba que perturbaran su intimidad, pero su inquietud se apoderó de ella y se dirigió en silencio a la puerta del estudio. Desde el interior llegaba el susurro de los papeles y un murmullo silencioso. Wilfred solía hablar consigo mismo mientras trabajaba. A través del ojo de la cerradura vio a su padre en su escritorio. Tenía delante unos papeles que examinaba con una energía inusual para su edad. Irma vio sellos oficiales, firmas. ¿Un testamento? ¿Un seguro? Algo había entretenido a su padre con aquellos papeles en mitad de la noche, cuando creía que nadie podía verlos. Cuando terminó con los documentos, Wilfred los dobló cuidadosamente en un sobre y se acercó al antiguo secretaire que había contra la pared. Era un mueble enorme que había heredado de su abuelo, tallado, con muchos cajones y compartimentos secretos. Su padre pulsó un mecanismo oculto y uno de los paneles se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento secreto. Colocó allí el sobre, luego devolvió el panel a su sitio y pasó la mano por encima unas cuantas veces, como para asegurarse de que el escondite era invisible. Luego volvió al escritorio, se hundió pesadamente en la silla y se cubrió la cara con las manos. En aquel momento parecía tan vulnerable, tan distinto del capitán Knox, que Irma sintió un nudo en la garganta. Fuera lo que fuese lo que preocupaba a su padre, iba en serio. Se retiró silenciosamente de la puerta y regresó al dormitorio, donde Boyd seguía tumbado, de espaldas a la pared. Tumbada en la oscuridad, Irma escuchó los sonidos de la casa, el crujido de las tablas del suelo, el tic-tac del antiguo reloj de la escalera, el lejano zumbido de las bocinas de los barcos del puerto. Detrás de estos sonidos familiares, sintió que se acercaba algo inevitable, como una tormenta, que un marinero experimentado puede predecir con sutiles señales mucho antes de que las nubes cubran el cielo. 4 días después, Irma se despertó con un extraño silencio en la casa. Normalmente, a esa hora ya se oían los pasos de su padre en el piso de abajo.
el tintineo de los platos en la cocina, el olor a café recién hecho que llenaba la casa. Pero hoy todo estaba en silencio. El reloj marcaba las 5:45. Y Tsensun llegaba tarde, pero algo la hizo quedarse quieta, escuchando la quietud de la casa. Boyd dormía a su lado, con la respiración uniforme y profunda. Irma salió de la cama y, poniéndose una bata, salió al pasillo. La puerta de la habitación de Toby estaba entreabierta. El niño dormía, acurrucado alrededor de una ballena de peluche. Irma se detuvo un momento, mirando a su hijo. Luego cerró la puerta con cuidado y se dirigió a su dormitorio. Llamó suavemente, luego un poco más fuerte. No obtuvo respuesta. La ansiedad empezó a crecer. Wilfred era madrugador. Siempre se levantaba al amanecer, como se había acostumbrado durante sus años en el mar. Irma abrió la puerta con cautela. ¿Padre? La habitación estaba a oscuras, las cortinas echadas. Wilfred estaba tumbado en la cama, con la manta recogida hasta el pecho y los brazos cruzados. Parecía estar durmiendo, pero había algo en la quietud de su figura que dejó helada a Irma. ¿Papá? Se acercó con voz temblorosa. Wilfred no se movió. Su rostro estaba tranquilo, casi en paz, pero la palidez de su piel y la mirada helada de sus ojos, ligeramente desviados, no dejaban lugar a dudas. A Irma le dio un vuelco el corazón cuando tocó la mano de su padre, fría e inmóvil. «Sir, no», susurró, aunque ya sabía la verdad. «No, por favor». Irma se arrodilló junto a la cama, aferrando la mano sin vida de su padre. No brotaron lágrimas, solo un entumecimiento y una extraña sensación de irrealidad ante lo que estaba ocurriendo. No supo cuánto tiempo pasó hasta que pudo levantarse y salir de la habitación. En el pasillo se encontró con Boyd, alarmado por su ausencia. «¿Qué le pasa?», preguntó al ver su cara. «Padre», le costó a Irma pronunciar las palabras. «Ha muerto». Boyd se quedó helado, con el rostro extrañamente congelado, como si no supiera qué emoción mostrar. «¿Está usted seguro?». Por fin habló. Irma asintió, incapaz de hablar. El mundo a su alrededor parecía borroso. Los sonidos llegaban a través del agua. Las horas siguientes se mezclaron en una pesadilla surrealista. La llamada a la ambulancia, la llegada de los médicos, la declaración de fallecimiento por infarto, los trámites oficiales. Irma se movía como con el piloto automático, respondiendo preguntas, firmando papeles, aceptando condolencias. Toby se despertó después de que se llevaran el cuerpo de Wilfred. Contarle la muerte de su abuelo fue la prueba más difícil. El niño miraba a su madre con los ojos muy abiertos, intentando comprender un concepto demasiado complejo para sus 5 años. «Pero prometió enseñarme los nuevos mapas», dijo Toby, y aquella lógica infantil rompió por completo el corazón de Irma. Abrazó a su hijo y permanecieron sentados así durante largo rato, madre e hijo, unidos en su dolor. Boyd pataleó torpemente a su lado, luego murmuró algo sobre la necesidad de atender a las formalidades y se marchó. El día transcurrió en una neblina de dolor. Irma llamó a la oficina de correos para informar del duelo familiar. El jefe le dio el pésame y le ofreció una semana de permiso. Los vecinos, al enterarse de lo sucedido, empezaron a pasarse por allí con condolencias y comida, una forma de apoyo anticuada pero conmovedora. Al anochecer, cuando Toby por fin se durmió, agotado por el dolor y la incomprensión, Irma bajó a la cocina a tomar el té. Encontró a Boyd en el estudio de su padre. Estaba ante la secretaria abierta, revisando papeles. Había sacado los cajones y extendido el contenido sobre el escritorio. Por un momento, Irma no pudo creer lo que veían sus ojos. Su marido estaba revisando las cosas del muerto, ni siquiera un día después de su muerte. «¿Qué estás haciendo?». Su voz era tranquila, pero había acero en ella. Boyd se dio la vuelta. Algo parecido a la culpabilidad apareció en su rostro, pero fue rápidamente sustituido por la irritación. «Estoy buscando las escrituras de la casa», respondió con tono desafiante, «y otros papeles importantes. Alguien tiene que hacerlo. Ni siquiera han enterrado a mi padre». Sintió una oleada de rabia, una emoción que rara vez se permitía. «Por eso tenemos que ocuparnos del papeleo lo antes posible». Boyd siguió revisando los papeles. «Tenemos que saber a qué atenernos». «¿A qué atenernos?», repitió Irma. «Claro que sí», alzó la voz.
Esta casa, las facturas, el seguro, sí lo hay. Alguien tiene que asumir la responsabilidad ahora que el viejo se ha ido. El viejo, no tu padre, no el capitán, solo viejo. La palabra, lanzada tan descuidadamente, pareció apuñalar a Irma en el corazón. Te pediré que abandones el despacho de tu padre, dijo en voz baja pero con firmeza. Haremos el papeleo después del funeral. Boyd la miró con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en enfado. Estaba claro que no estaba acostumbrado a que la tranquila y complaciente Irma hablara en aquel tono de voz. «Soy tu marido», empezó amenazador. «Y él es mi padre», le interrumpió Irma. «Y mostrarás respeto por su memoria o...» No terminó la frase, sin saber con qué estaba amenazando. Pero algo en su mirada hizo que Boyd retrocediera. Tiró los papeles sobre la mesa y salió del despacho, cogiéndola por el hombro. Al quedarse sola, Irma se acercó lentamente al escritorio. Entre los papeles esparcidos, vio una fotografía, una vieja imagen de un joven Wilfred en la cubierta de un barco con su uniforme de capitán, orgulloso y fuerte. Irma cogió la fotografía, la estrechó contra su pecho y finalmente dejó salir las lágrimas. Los 2 días siguientes se dedicaron a los preparativos del funeral. Elegir un ataúd, hacer los arreglos con la iglesia, avisar a los amigos y compañeros de Wilfred. Boyd estuvo inusualmente activo, encargándose de la mayor parte de la organización. Hacía llamadas, gestiones y firmaba papeles con una energía que rara vez mostraba en su vida cotidiana. «Solo quiero ayudar», dijo cuando Irma se sorprendió de su repentina iniciativa. «Ya es bastante difícil para ti», pero Irma se dio cuenta de que, después de cada llamada, miraba hacia el estudio de su padre como si esperara encontrar allí algo concreto. Irma no sabía exactamente qué buscaba entre los papeles de Wilfred, pero su insistencia la preocupaba. La víspera del funeral llamaron a la puerta. Irma abrió y vio en el umbral a una mujer mayor, alta, de espalda recta, postura orgullosa y pelo gris, recogido en un elegante moño. «Odette», Irma reconoció a la vecina que vivía 3 puertas más abajo. «Querida». Odette Lamb se adelantó y abrazó a Irma con inesperada calidez. «Acabo de enterarme. He estado en casa de mi hermana en Richmond y he vuelto hoy». Le temblaba la voz e Irma se sorprendió al ver lágrimas en los ojos de la mujer mayor. Sabía que su padre y Odette se conocían. La antigua profesora había venido a menudo y ella y Wilfred habían jugado al ajedrez y hablado de libros. Pero una muestra tan fuerte de emoción parecía desproporcionada para una simple vecina conocida. «Pasa, por favor». Irma dio un paso atrás, permitiendo que Odette entrara en la casa. En el salón, Odette se fijó en la foto de Wilfred que Irma había colocado en la repisa de la chimenea, la del barco. La mujer mayor se acercó a ella y la cogió suavemente entre las manos. «Era tan guapo», dijo en voz baja, más para sí misma que para Irma. «Tan fuerte». Había algo íntimo en aquel gesto, en el tono de su voz, que hizo que Irma mirara a su vecina con otros ojos. ¿Existía realmente algo más que amistad entre su padre y Odette? Antes de que pudiera pensarlo, Boyd entró en la habitación. «Ah, señora Lamb», dijo sin mucho entusiasmo. «Gracias por venir». Odette asintió, su rostro cambió al instante, volviéndose más sereno. «Señor Riddle», devolvió la fotografía a la estantería. «Lamento su pérdida». «Gracias», asintió Boyd, y luego miró su reloj. «Se está haciendo tarde, y mañana tenemos un día ajetreado». Era un indicio evidente de que la visita debía terminar. Irma se sintió avergonzada por la descortesía de su marido. «Odette, ¿te apetece un té?», sugirió, tratando de suavizar las cosas. «No, gracias, querida», le sonrió Odette con dulzura. «Tu marido tiene razón, necesitas descansar. Solo quería darle el pésame en persona». Y dudó un momento, para preguntarle por el funeral. «Mañana a las 11 en San Pablo», respondió Irma. «Allí estaré». Odette apretó la mano de Irma. «Si necesitas algo, lo que sea, ya sabes dónde encontrarme». Cuando Odette se marchó, Boyd resopló. «Vieja extraña, siempre rondando a tu padre». «Eran amigos», replicó Irma. «Amigos, desde luego», Boyd negó con la cabeza. «Más bien esperaba algo más. Una solterona, aferrada a la última oportunidad». Irma quiso protestar, defender a Odette, pero el cansancio se apoderó de ella.
Mañana iba a ser un día duro y no tenía fuerzas para discutir. La mañana del funeral estaba sorprendentemente despejada y soleada, lo que parecía inapropiado para un acontecimiento tan luctuoso. Irma ayudó a Toby a ponerse su único traje, uno azul oscuro comprado para el concierto de Navidad del colegio. El niño estaba inusualmente callado, con una cara de niño seria para su edad. ¿Está el abuelo en el cielo?, preguntó mientras su madre le anudaba la corbata. Sí, cariño, respondió Irma, tratando de mantener la voz firme. O en el mar. El abuelo siempre decía que los verdaderos marineros emprenden un viaje eterno después de morir. Toby asintió, aceptando la idea con seriedad infantil. Entonces necesitará sus cartas de navegación, dijo tras una pausa. ¿Qué? Irma no entendía. Sus cartas de navegación, repitió Toby. Para el viaje eterno. ¿Puedo poner una en punto? ¿Dónde estará? Irma sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Rodeó a su hijo con los brazos y lo acercó a ella. Por supuesto, cariño. El abuelo estará encantado. La iglesia de San Pablo estaba llena de gente. Compañeros de Wilfred en la marina, vecinos, amigos del club de ajedrez. Irma no esperaba tanta gente y se sintió conmovida. Su padre, a pesar de su severidad y reticencia, había dejado huella en la vida de muchos. Odette se sentó en primera fila, junto a su familia. Llevaba un riguroso vestido negro y un sencillo collar de perlas al cuello. Su presencia tan cercana incomodó a Boyd, pero se contuvo, limitándose a una mirada de desaprobación. La misa fue breve y discreta, como Wilfred hubiera deseado. El pastor habló del servicio, del deber, de la tradición naval. Cuando terminó, Irma se levantó para decir unas palabras. Le temblaba la voz, pero se las arregló para hablar de su padre, estricto pero justo, exigente pero cariñoso. Tras ella, Odette se levantó. No estaba previsto, e Irma vio que Boyd se ponía tenso. Pero la mujer mayor solo habló durante un minuto. De amistad, de partidas de ajedrez, de conversaciones sobre literatura. Nada personal, nada que pudiera levantar sospechas. Y sin embargo, había algo en sus ojos, en el tono de su voz, que hacía pensar en una profundidad de sentimientos que iba más allá de la mera amistad. Cuando terminó la ceremonia y el ataúd fue enterrado, Toby se acercó y colocó sobre él un pequeño mapa, una copia del que le había enseñado su abuelo, dibujado por la mano de un niño con el mayor cuidado posible. «Feliz viaje, abuelo», dijo en voz baja, y muchos de los presentes no pudieron contener las lágrimas. Después del funeral, todos regresaron a la casa de los Knox. Los vecinos prepararon la comida que habían traído y sirvieron bebidas. La casa se llenó de voces apagadas, recuerdos de Wilfred, condolencias. Irma se movía entre los invitados como en un sueño, aceptando palabras de ánimo, agradeciendo su visita. Boyd se mantuvo al margen, charlando con dos antiguos compañeros de la marina de Wilfred. Irma se dio cuenta de que miraba el reloj a menudo, como esperando a que todo terminara. Odette ayudaba en la cocina, organizando a las demás mujeres con la eficacia de una antigua maestra. Cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado, se acercó a Irma, que sostenía en brazos a un Toby dormido. «Deja que te ayude a acostarlo», le ofreció, e Irma asintió agradecida. Subieron las escaleras y Odette ayudó a desvestir al dormilón niño y a acostarlo. Sus movimientos eran seguros y suaves, los de una mujer acostumbrada a cuidar niños, aunque la propia Odette, por lo que Irma sabía, nunca había tenido hijos. «Se parece tanto a su abuelo», dijo Odette mirando a Toby dormido. «¿Conocía bien a mi padre?», preguntó Irma con cautela. Odette guardó silencio un momento, como si estuviera sopesando cuánto decir. «Lo suficiente», respondió finalmente. «Wilfred era un hombre complicado. No siempre era fácil hablar con él, pero bajo esa dura coraza había un buen corazón». «Lo sé», asintió Irma. A veces sentía que no le entendía en absoluto. «Te quería mucho», Odette le tocó el brazo. «Estaba orgulloso de ti, aunque no siempre supiera cómo demostrarlo. Había seguridad en sus palabras, como si supiera exactamente cómo se sentía Wilfred». Irma quiso preguntar más, pero en ese momento Boyd apareció en la puerta. «Irma, el señor Phelps quiere despedirse», dijo lanzando una mirada de desaprobación a Odette. «Ya voy», respondió Irma. Volviéndose hacia Odette, añadió, «Gracias por todo». Odette asintió con una sonrisa comprensiva. Cuando el último de los invitados se hubo marchado, Boyd respiró aliviado. Se sirvió un whisky,
una ración más grande de lo habitual, y se hundió en la silla de Wilfred en el salón. El gesto, ocupar el lugar de su padre tan poco tiempo después de su funeral, le pareció una falta de respeto a Irma, pero permaneció en silencio, demasiado agotada para iniciar una discusión. «Por fin», dijo Boyd, dando un sorbo a su whisky. «Pensé que nunca se irían». «Han venido a honrar a su padre», dijo Irma en voz baja, recogiendo los platos vacíos. «Sí, sí, claro», le quitó importancia. «Por cierto, ese abogado de la Marina, ¿cómo se llama? ¿Morgan?», preguntó por el testamento. Irma se quedó helada. «¿Un testamento?» «Sí». Boyd bebió otro sorbo. «Papeleo, seguros, ese tipo de cosas». Dijo que su padre le había consultado hace unos meses. Irma recordó la escena de la noche anterior. Su padre escondiendo unos papeles en un secretaire. ¿Había testamento? «No sé nada de testamentos», admitió. «Pues tendrás que buscarlo». Boyd dejó el vaso y se levantó. «Lo buscaré mañana. Esta noche. Hoy estoy cansadísimo». Subió las escaleras, dejando a Irma sola entre los restos de la comida conmemorativa. Lentamente recogió los platos, limpió las mesas y ordenó las sillas. Las acciones simples y mecánicas la ayudaron a no pensar, a no sentir, al menos por un rato. Cuando terminó de limpiar, Irma se acercó a la chimenea donde estaba la fotografía de su padre. La cogió y miró el rostro joven y seguro de Wilfred. ¿Qué había intentado hacer en los últimos días? ¿Qué medidas había tomado? ¿Y por qué Odette hablaba de él con tanta confianza, como si lo conociera mejor que a su propia hija? Con estas preguntas sin respuesta, Irma subió las escaleras. Al pasar por delante del despacho de su padre, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado. Dentro había una luz encendida. Irma se acercó sin hacer ruido y miró dentro. Boyd estaba de pie junto a la secretaria, intentando abrir uno de los cajones. Se movía inquieto y tenía la cara tensa. Murmuraba para sí mismo, abriendo cajón tras cajón. «¿Dónde diablos lo has escondido, viejo?», murmuró, sin darse cuenta de que le oían. Irma retrocedió. No quería que su marido se fijara en ella. Algo en su actitud, en esa prisa desesperada por encontrar los papeles, la asustó. Era como si lo que le moviera no fuera el dolor por su pérdida, sino otra emoción más interesada. La tarde siguiente al funeral se prolongó lentamente. Irma estaba sentada en la cocina, repasando mecánicamente las condolencias, cuando empezó a llover al otro lado de la ventana. A Wilfred le encantaba la lluvia. Decía que era el mar visitando a sus hijos en tierra. Toby dormía en el primer piso, agotado por un día duro. Irma le echó un vistazo antes de bajar. El niño estaba profundamente dormido, abrazado a una ballena de peluche. Boyd estaba sentado en el salón, en el sillón de Wilfred, bebiendo whisky directamente de la botella. Apenas le había dirigido la palabra desde el funeral, como si evitara un enfrentamiento. «Voy a hacer té», dijo Irma, deteniéndose en la puerta. «¿Quieres un poco?» Boyd levantó la vista con gesto turbio. «¿Té?», sonrió sin alegría. «Tu padre ha muerto y tú le ofreces té, como si eso fuera a ayudar». «¿Sabes? Siempre me he preguntado», continuó estirando las palabras, «¿cómo puedes ser tan indiferente respecto a todo? A tu padre que te mandaba, a mí tu marido, en quien nunca te fijaste. No es justo», dijo Irma en voz baja, sintiendo que una oleada de resentimiento crecía en su interior. «Acabo de enterrar a mi padre, y yo acababa de enterrar 17 años de humillación». Boyd alzó la voz. 17 años siendo el segundo en esta casa. 17 años de escuchar al gran capitán Wilfred Knox comandar el desfile. ¿Y tú? Siempre has estado de su lado. «Eso no es cierto», Irma sacudió la cabeza. «Siempre he intentado». «¿Intentado qué?», interrumpió Boyd. «¿Darles gusto a los dos? ¿No tomar partido? ¿Crees que no he visto cómo me miras cuando discrepo de tu precioso papá?» «Siempre te he apoyado», dijo ella. «Cuando quisiste dejar el astillero, estuve a tu favor, aunque a mi padre le pareció una locura». «¡Oh, qué noble!», Boyd agitó la mano teatralmente. «Te dignaste a estar de acuerdo con tu marido en un par de cosillas. ¿Me arrodillo en señal de gratitud?» «Estás borracho, Boyd», dijo rotundamente. «Hablemos por la mañana, cuando estés sobrio». «No estoy lo bastante borracho». Se levantó de la silla, balanceándose. «Por primera vez en 17 años puedo decir lo que pienso en esta casa
sin miedo a que tu padre me eche a patadas. Dio un paso hacia ella e Irma retrocedió involuntariamente. Boyd nunca se había mostrado físicamente agresivo con ella, pero ahora había algo nuevo y aterrador en sus ojos. Nunca te he dicho que te calles, intentó hablar con calma. No es un buen momento para... ¿Cuándo es el mejor momento? Volvió a interrumpirla. Cuando decidas que merece la pena hablar de mí. ¿Cuándo dejarás de mirarme como si fuera un parásito que vive en la casa de tu padre? También es tu casa, dijo Irma, aunque una parte de ella sabía que eso no era del todo cierto. La casa siempre había pertenecido a Wilfred, no legalmente, sino de hecho. Boyd se rió, áspera y desagradablemente. ¿Mi casa? ¿De verdad? ¿Te lo crees tú? Hizo un amplio gesto con la mano. Muéstreme aquí cualquier cosa que me pertenezca. Cualquier cosa que yo haya elegido, comprado, decidido poner de esta manera y no de otra. Irma se quedó callada, incapaz de encontrar una respuesta. Boyd tenía razón. No había nada en la casa que le perteneciera, que reflejara su gusto o sus decisiones. Exacto, asintió Boyd, tomando su silencio como una admisión. Hasta tú te das cuenta. Nunca he sido un anfitrión aquí. Siempre he sido un invitado, un huésped no bienvenido. Volvió a la silla, cogió la botella de whisky y bebió otro sorbo. Luego se volvió hacia Irma, con el rostro contorsionado por una mezcla de ira y resentimiento. ¿Sabes qué es lo curioso? Realmente pensé que después de su muerte, algo cambiaría. Que por fin seríamos una familia de verdad. Solo tú, yo y Toby. Somos una familia de verdad, objetó Irma, pero su voz sonaba insegura. No, Boyd negó con la cabeza. Nunca fuimos una familia de verdad. Éramos un apéndice del gran capitán Knox. Incluso Toby es más su nieto que mi hijo. Si te sentías distanciada de tu hijo, podrías pasar más tiempo con él, dijo, e inmediatamente se arrepintió de sus palabras. El rostro de Boyd se ensombreció. ¿Me está acusando? Dio un paso adelante. Trabajo 12 horas al día, partiéndome la espalda en estos malditos muelles para mantenerte. ¿Y dices que no presto suficiente atención a mi hijo? Boyd bebió otro sorbo de whisky. ¿Sabes lo que te he encontrado hoy en su despacho? Continuó, sus ojos brillando con un fulgor malsano. Cartas, de ella, de esa... Odette. Irma se tensó. ¿Qué tipo de cartas? Oh, cartas muy interesantes, sonrió Boyd. Parece que tu padre y ese viejo profesor eran muy cercanos, mucho más cercanos que simples vecinos o amigos. ¿Qué hay en estas cartas? Preguntó ella. Amor. Boyd casi escupió la palabra. Planes, sueños de futuro, incluso insinuaciones de matrimonio. Irma sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. ¿Su padre iba a casarse con Odette? ¿Y nunca había hablado de ello con ella, su hija? No puede ser, murmuró. Oh, puede ser, asintió Boyd con sombría satisfacción. Tu padre, el gran capitán, tenía secretos incluso para ti. Agarró el retrato de Wilfred que había sobre la repisa de la chimenea y lo balanceó como si estuviera a punto de estrellarlo contra la pared. No, se abalanzó Irma, arrebatándole el cuadro de las manos. No te atrevas, forcejearon por la fotografía. Boyd era más fuerte, pero Irma se aferró desesperadamente. En un momento dado, el marco se les escapó de las manos y cayó al suelo. El cristal se hizo añicos. ¿Lo veis? Dijo Boyd por encima de su cabeza. Incluso ahora, él es más importante para ti que yo. Al otro lado de la ventana, un relámpago partió el cielo y casi de inmediato sonó un trueno. La lluvia se intensificó hasta convertirse en un aguacero torrencial. En algún lugar del piso de arriba, Toby lloraba, asustado por los truenos o por los gritos de su padre. Irma se levantó, a punto de ir hacia su hijo, pero Boyd la agarró del brazo. No, no vas a ir a ninguna parte hasta que hayamos terminado. Sus dedos le agarraron dolorosamente la muñeca. Toby tiene miedo, intentó soltarse Irma. Tengo que... Y he tenido miedo toda mi vida. Boyd la sacudió. Miedo de no ser nunca lo bastante buena para la hija del capitán Knox. Arriba los gritos de Toby se hicieron más fuertes. Irma se sacudió, intentando liberarse, pero Boyd la sujetó con fuerza. Suéltame, dijo ella mirándole fijamente a los ojos. Ahora sí, algo en su voz, en su mirada, hizo que Boyd se paralizara por un momento.
Luego le apartó la mano. Vete, dijo con desprecio. Vete con tu hijo. Siempre ha sido solo tuyo, nunca mío. Irma subió rápidamente las escaleras hasta la habitación de Toby. El niño estaba sentado en la cama con los brazos alrededor de las rodillas y las mejillas llenas de lágrimas. «Papá está gritando», dijo mientras Irma lo abrazaba. «¿Está enfadado con nosotros?» «No, cariño», le acarició el pelo. «Papá está muy enfadado por lo del abuelo». «Tengo miedo», susurró Toby, acurrucándose contra ella. «¿Puedo dormir contigo esta noche?» «Claro», le besó Irma en la coronilla. «Cojamos tu ballena y vayamos a mi habitación». Ayudó a su hijo a recoger sus tesoros nocturnos. Una ballena de peluche, una almohada pequeña y una manta con un mapa del mundo. Cuando salieron al pasillo, el ruido de cristales rompiéndose llegó desde el piso de abajo. En el dormitorio arropó a Toby y se tumbó a su lado, abrazándolo hasta que se durmió. Solo cuando su respiración se estabilizó, Irma se permitió llorar, en silencio, en silencio. No supo cuánto tiempo pasó hasta que se abrió la puerta del dormitorio. Boyd estaba en el umbral. Su silueta se recortaba contra la luz del pasillo. Se balanceaba, claramente más borracho que antes. «Así que aquí es donde te escondes», dijo, su voz extrañamente calmada después de los gritos recientes. Irma se liberó con cuidado del abrazo dormido de Toby y salió de la cama, acercándose a su marido. «Tiene miedo», dijo en voz baja. «Vamos fuera para no despertarle». Boyd asintió y salió al pasillo. Irma lo siguió, cubriendo la puerta del dormitorio. «¿Qué haces abajo?», preguntó cuando oyó otro ruido de cristales rompiéndose. «Poniendo las cosas en orden», respondió Boyd con una calma aterradora. «Deshaciéndome del fantasma del capitán Knox de una vez por todas». «Boyd, por favor», le puso la mano en el hombro. «Hablemos por la mañana, cuando estés sobrio». «No», le quitó la mano de encima. «Por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo de lo que no me arrepentiré». La miró, con ojos extrañamente claros, a pesar del alcohol. «Hoy me he dado cuenta de algo», dijo. «Todo este tiempo he estado enfadado con tu padre, pensando que él era el principal problema. Pero el verdadero problema eres tú. Siempre has sido tú». Irma dio un paso atrás, asombrada por sus palabras. «Nunca me has querido», continuó Boyd. «En realidad no. Te casaste conmigo porque necesitabas a alguien a quien tu padre pudiera controlar». «Eso no es cierto», replicó Irma, sintiendo que las lágrimas volvían a aflorar a sus ojos. «Yo te quería. Me casé contigo porque te quería». «Mientes», Boyd negó con la cabeza. «Pero ¿sabes una cosa? Ahora ya no importa. Tu padre está muerto, y tú ya no tienes ningún poder sobre mí». Retrocedió un paso con el rostro contorsionado por una mezcla de ira y determinación. «Recoge tus cosas», dijo en voz baja, casi un susurro. «Ya no eres nadie aquí». Irma lo miró sin comprender. «¿Qué? Recoge tus cosas y lárgate de mi casa». Boyd alzó la voz con la cara roja de rabia. «Ahora no eres nadie aquí. Tú no eres nadie». «Boyd, no sabes lo que dices». Irma dio un paso hacia él, tendiéndole la mano. «Estás borracho, estás alterado. Vamos a...» «¡Fuera!», gritó él apartándole la mano. «¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Tú y tu cachorro!». Su grito despertó a Toby. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y asomó la cabeza despeinada del chico. Tenía los ojos muy abiertos por el susto. «¡Mamá!», gritó con voz temblorosa. Boyd se volvió hacia su hijo, con la cara aún más contorsionada. «¡Fuera de aquí! ¡Los dos! ¡Ahora mismo!». Agarró a Irma por los hombros y la empujó hacia las escaleras. «¡Fuera de mi casa!», gritó Toby, asustado por la furia de su padre. Irma se soltó del agarre de Boyd y corrió hacia su hijo, abrazándolo, protegiéndolo con su cuerpo. «Calla, cariño, calla», susurró. «Todo va a salir bien. Recoge tus cosas y vete», repitió Boyd, respirando con dificultad. «Tienes 5 minutos». Irma lo miró por encima del hombro. «No puedes echarnos en mitad de la noche. Fuera está diluviando». «Sí puedo», replicó Boyd. «Y lo estoy haciendo. 4 minutos». Irma se dio cuenta de que era inútil discutir. Con una rápida decisión, cogió a Toby en brazos y corrió a su habitación. «Cariño, tenemos que irnos», dijo guardando lo esencial en una pequeña mochila. «Ahora mismo». «¿Nos va a echar papá?», preguntó Toby con voz temblorosa. «Papá está muy enfadado», intentó hablar Irma con calma. «Necesita estar solo. Nos vamos a casa de tía Odette. No por mucho tiempo».
No hay tiempo, gritó Boyd desde el pasillo. Sal ahora mismo. Irma cogió la chaqueta de Toby y su bolso y, cogiendo a su hijo de la mano, salió de la habitación. Boyd estaba de pie junto a las escaleras, con los brazos cruzados sobre el pecho y la cara convertida en una máscara de ira. Mañana traeré el resto de las cosas, dijo Irma, tratando de mantener la voz firme. No te vas a llevar nada, la interrumpió Boyd. Todo lo que hay en esta casa me pertenece. Todo. Bajó las escaleras cogiendo con fuerza la mano de su hijo. Boyd lo siguió como una escolta, asegurándose de que realmente se marchaban. En la puerta principal, Irma se detuvo, contemplando la casa en la que había vivido toda su vida. Fotos familiares en las paredes, los libros de su padre en las estanterías, su bastón en un rincón. «Vete». Boyd abrió la puerta y el viento frío y la lluvia entraron en el vestíbulo. Irma le puso la chaqueta a Toby y luego le echó la capa por encima. El niño lloraba, pero en voz baja, conteniendo los sollozos. «Vamos, cariño», le abrazó Irma, con la ballena de peluche entre los dos. «Todo va a salir bien». Se adentró en la lluvia y se empapó al instante. La puerta se cerró tras ella con un chasquido. Se quedaron solos bajo la lluvia torrencial, sin techo, sin ropa de abrigo, sin todo lo que había conformado sus vidas hasta hacía unas horas. Irma caminaba a paso ligero calle abajo, con Toby en brazos. La lluvia le daba en la cara, el viento la helaba hasta los huesos. El niño temblaba de frío y de miedo. Irma trató de cubrirlo con su cuerpo, pero de poco sirvió. Ambos estaban empapados. La casa de Odette estaba a 3 manzanas de la suya. Normalmente era un paseo de 5 minutos, pero ahora, bajo la lluvia torrencial, con un niño asustado en brazos, el trayecto parecía interminable. Por fin llegaron a una casita ordenada. Irma llamó a la puerta, primero suavemente y luego con más fuerza al no obtener respuesta. Un momento después la puerta se abrió. Odette estaba en el umbral, en camisón y bata, con el pelo gris suelto. Cuando vio a Irma y Toby, empapados hasta los huesos, temblando de frío, se quedó sin aliento. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», tiró de ellos hacia el interior, cerrando rápidamente la puerta tras ellos. «Boyd», empezó Irma, pero su voz se entrecortó y no pudo continuar. Odette asintió comprensiva y les ayudó a quitarse la ropa mojada sin más preguntas. Los cálidos rayos del sol matutino se filtraban a través de las cortinas de encaje, pintando intrincados dibujos en las paredes del pequeño dormitorio de invitados. Irma abrió los ojos y, por un momento, pensó que volvía a ser una niña, visitando a su abuela. Pero esa sensación se disipó rápidamente cuando la realidad de la noche anterior se abatió sobre ella. Toby dormía a su lado, acurrucado, con la respiración uniforme y tranquila. Al menos podía descansar después de la pesadilla de anoche. Irma salió de la cama con cuidado de no despertar a su hijo. Sus ropas mojadas, cuidadosamente colgadas por Odette el día anterior, ya estaban secas. Se vistió en silencio y salió de la habitación. El olor a café recién hecho y a tostadas la condujo a la cocina. Odette ya estaba en pie, vestida con un sencillo vestido de lino azul marino y el pelo gris recogido en un moño. Cuando vio a Irma, sonrió con suavidad, comprensiva, sin compasión, lo que Irma agradeció especialmente. «Buenos días, querida», dijo Odette. «¿Cómo te encuentras?» «No lo sé», respondió Irma con sinceridad, tomando una taza de café. «Es como si nada de esto me estuviera pasando». Odette asintió, comprensiva. «Es una reacción normal al shock. ¿Todavía duerme Toby?» «Sí, déjalo descansar. Ayer fue...» Irma no pudo terminar la frase, con un nudo en la garganta. «Lo sé». Odette puso la mano en el brazo de Irma. «¿Quieres hablar de ello?» Irma negó lentamente con la cabeza. «Ahora mismo no. Aún estoy tratando de entender lo que pasó. Cómo mi marido, el hombre con el que viví 17 años, pudo...» Volvió a quedarse en silencio, incapaz de expresar con palabras el horror de la noche anterior. «A veces creemos conocer a una persona», dijo Odette en voz baja, «pero lo único que realmente conocemos es la máscara que lleva. Y cuando la máscara se cae...» «¿Cómo mi padre?», preguntó Irma sorprendida. «Boyd dijo que había encontrado cartas. De ti. Dijo que tú y tu padre eran... cercanos». La cara de Odette cambió. Algo parecido al miedo brilló en sus ojos por un momento, pero fue rápidamente sustituido por determinación. «Sí,
dijo simplemente. Estábamos unidos, muy cerca. Irma se quedó callada, sin saber qué decir. Una parte de ella quería indignarse, sentirse traicionada. ¿Cómo podía su padre mantener en secreto algo tan importante? Pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que tenía razones para guardar silencio. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó por fin. Odette suspiró, mirando a algún lugar por encima del hombro de Irma, como si allí viera imágenes del pasado. Casi 15 años. Nos conocimos en una reunión de un club literario. Yo acababa de mudarme a Newport News tras mi divorcio. Y tu padre había sido un viudo solitario durante años. 15 años, se hizo eco Irma. Casi todo el tiempo que he estado casada con Boyd. Sí, asintió Odette. Y por eso mantuvimos nuestra relación en secreto. Wilfred tenía miedo de lo que pudiera hacerle a su matrimonio. Vio cómo reaccionaba Boyd ante su autoridad y no quería crear otra causa de conflicto. Pero yo tenía derecho a saberlo, dijo Irma, sintiendo surgir en su interior una oleada de resentimiento. Soy su hija, su única hija. Sí, tenías derecho, asintió Odette. Y Wilfred lo sabía. Había querido decírselo muchas veces, sobre todo en los últimos años. Pero algo se lo impedía cada vez. El miedo a destruir a tu familia, el no querer hacerte daño, o quizás solo orgullo y no saber hablar de sus sentimientos. Irma recordaba a su padre, siempre reservado, tacaño con sus emociones, acostumbrado a mantener todo bajo control. ¿Qué había en esas cartas?, preguntó. Boyd había dicho algo sobre planes para el futuro, matrimonio. Odette se levantó de la mesa. Ven conmigo, dijo. Te lo enseñaré. Condujo a Irma a su despacho, una pequeña habitación llena de estanterías. Como cabía esperar de una antigua profesora, el lugar estaba perfectamente ordenado. Odette se acercó a una secretaria muy parecida a la del despacho de Wilfred y sacó una caja de madera del cajón superior. Wilfred me regaló esta caja por nuestro 10º aniversario, dijo con una leve sonrisa. Dijo que era para guardar nuestros secretos. Abrió la caja y sacó un montón de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Encima había una fotografía. Wilfred y Odette en la cubierta de un pequeño barco de recreo. Estaban muy juntos, sin tocarse, pero había una intimidad en sus posturas, en la forma en que se miraban, que era imposible no percibir. Fue hace 3 años, dijo Odette mirando la fotografía. Una excursión de un día a la bahía de Chesapeake. Uno de los días más felices de mi vida. Irma cogió la fotografía y miró la cara de su padre. Nunca le había visto tan relajado. Wilfred sonreía, no con su habitual media sonrisa reservada, sino de par en par, abierto, con los ojos brillantes. A su lado, Odette parecía más joven, casi una niña a pesar de su edad. No conocía esa faceta de mi padre, dijo Irma en voz baja. Siempre fue tan severo, reservado. La vida le hizo así. Odette cogió con cuidado la fotografía de las manos de Irma y la volvió a guardar en la caja. La Marina, la temprana muerte de su madre, la responsabilidad por usted. Pero debajo de esa dura coraza había otra persona, tierna, vulnerable, capaz de sentimientos profundos. Desató la cinta y sacó una de las cartas. Toma, dijo tendiéndosela a Irma. Léela. Es una de las últimas, escrita hace un mes. Irma cogió la carta con cuidado. La letra de su padre, crujiente, dura, como todo lo que hacía, le resultaba familiar. Pero las palabras que escribió parecían las de un extraño. Querida Odette, hoy he vuelto a pensar en nosotros, en el tiempo que perdimos por culpa de mi terquedad y mi miedo. 15 años son tanto y tan poco al mismo tiempo. Podríamos haberlos vivido juntos, bajo el mismo techo, despertándonos y durmiéndonos uno al lado del otro. En lugar de eso, tuvimos momentos robados, encuentros secretos, cartas. Cada vez pienso más a menudo que la vida es finita. Mi corazón me lo recuerda cada vez más. Y no quiero irme sin corregir mi mayor error. La cobardía ante la verdadera felicidad. Hablé con Randall sobre el testamento. Está hecho. Tú, Irma y Toby estaréis a salvo después de mí. Boyd no puede hacer nada. Cuando los trámites legales estén resueltos, hablaré con Irma. Le hablaré de nosotros. Me disculparé por los años de silencio. Espero que lo entienda, aunque no será fácil. Y entonces, querida, quiero que seas mi esposa, oficialmente, ante Dios y los hombres. Si aún estás dispuesta a comprometer tu vida con un marinero viejo y testarudo,
Irma releyó la carta 2 veces, tratando de comprender su contenido. Su padre planeaba casarse, había cambiado su testamento, iba a contárselo todo, pero no había tenido tiempo. Te quería, dijo devolviéndole la carta a Odette. Sí, respondió ella con sencillez. Y yo le quería. Todavía le quiero. Irma miró a la anciana que tenía delante, elegante, reservada, con una profunda tristeza en los ojos. Durante todo este tiempo, Odette había vivido 3 casas más abajo que ellas. Amaba a su padre, formaba prácticamente parte de su familia, e Irma ni siquiera se había dado cuenta. ¿Por qué no insististe?, preguntó. ¿Por qué no le exigiste que revelara la verdad? Odette sonrió con tristeza. Porque respetaba sus decisiones, aunque no siempre estuviera de acuerdo con ellas. Y porque vi lo importantes que erais Toby y tú para él. No quería causar una división en tu familia. Pero mi familia se separó de todos modos, dijo Irma con amargura. Y mi padre no pudo hacer nada al respecto. Te equivocas, sacudió Odette con la cabeza. Wilfred vio más allá de lo que crees. Sabía que Boyd no era el hombre que él creía, y se había preparado para ello. Volvió junto a la secretaria y sacó un sobre del último cajón, lacrado con la impresión de un ancla marina, el sello personal de Wilfred. Tu padre me dejó esto hace 15 días, dijo Odette, tendiéndoselo a Irma. Me dijo que te lo diera por si le ocurría algo antes de poder decir la verdad. Si Irma acude a ti en apuros, le dijo, dale esta carta. Irma cogió el sobre. Pesaba mucho y, evidentemente, había algo más dentro aparte de la carta. Rompió el sello con cuidado y sacó un papel doblado. Debajo había una antigua llave de bronce, con intrincadas tallas en el mango. Mi querida hija, empezó a leer Irma, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy viva y que has acudido a Odette en busca de ayuda. Espero tener tiempo para contártelo todo en persona, pero la vida es imprevisible, sobre todo en su ocaso. En primer lugar, debo pedirte disculpas por no haber sido lo suficientemente abierto contigo, por ocultar mis sentimientos por Odette todos estos años, por no intervenir cuando debí en tu matrimonio con Boyd. Vi quién era realmente mucho antes de que te casaras con él, pero estabas tan enamorada, tan segura de tu elección, que no me atreví a romper tus ilusiones. Quizás ese fue mi mayor error. Te he visto cada vez más callada, cada vez más invisible en tu propia casa. Cómo Boyd ha suprimido, lenta pero seguramente, tu voluntad, tu individualidad. Cómo te manipula, usando tu amor por él y por Toby. Temí que después de mi muerte, mostraría su verdadera cara, que sin mi influencia restrictiva, trataría de controlarte por completo. O peor, echarte de la casa que siempre ha sido tu hogar, no el suyo. Así que tomé medidas. Hace un mes cambié mi testamento. La casa y todos mis bienes ahora pertenecen por igual a ti, Toby y Odette. Boyd no recibe nada. De hecho, hay una cláusula en el testamento que le prohíbe vivir en la casa sin el consentimiento de los 3 herederos. Una copia del testamento está en posesión de mi abogado, Randall Priestley. Él se pondrá en contacto con usted en los próximos días para una lectura. Pero hay algo más que ni siquiera Randall sabe. La llave que tienes en tus manos abre un compartimento secreto en mi secretaire, el mismo que heredé de mi abuelo. Hay un resorte oculto detrás del panel izquierdo en la parte inferior. Púlsalo y se abrirá el compartimento secreto. Allí encontrarás documentos que podrías necesitar en caso de que Boyd decida impugnar el testamento. Irma, mi querida hija, quiero que sepas que siempre te quise, aunque no pudiera demostrarlo. Estaba orgulloso de ti, de tu bondad, de tu fuerza, de la que quizá tú misma aún no te des cuenta. Eres más fuerte de lo que crees. Puedes con todo lo que se te ponga por delante. Y no estás sola. Tienes a Toby, tienes a Odette, tienes amigos que te apoyarán. No dejes que Boyd ni nadie te convenza de lo contrario. Eres la hija de un marinero, y los marineros no se rinden ante la tormenta. Con amor, tu padre. Irma terminó la carta, y solo entonces se dio cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas. No había llorado así ni siquiera en el funeral de su padre. Allí su dolor había sido insensible, indiferente. Ahora era real, palpable, rompiendo las barreras que había erigido en torno a sus propios sentimientos. Odette le tendió el pañuelo en silencio. Irma asintió agradecida, secándose los ojos. Él lo sabía, dijo. Todo este tiempo, papá sabía que Boyd... Sí, confirmó Odette.
Wilfred era muy observador. Vio la forma en que Boyd te mira cuando cree que nadie se da cuenta. La forma en que habla de la casa como si ya pensara que es suya. La forma en que trata a Toby sin verdadero amor paternal. ¿Por qué no me ha dicho nada?, preguntó Irma, aunque ya sabía la respuesta. Por la misma razón por la que mantuvo nuestra relación en secreto, dijo Odette en voz baja. Tenía miedo de hacerte daño. Temía que eligieras a Boyd antes que a él y que eso arruinara vuestro vínculo. Wilfred podía ser muy testarudo y orgulloso, pero cuando se trataba de ti era vulnerable, inseguro. Irma recordaba innumerables ocasiones en las que su padre iniciaba una conversación sobre Boyd, pero nunca la terminaba. La cortaba a medio camino. Cambiaba de tema. Ella siempre había pensado que se debía a la desaprobación de su elección, al esnobismo del capitán Knox, que había considerado al estibador un partido indigno para su hija. Ahora se daba cuenta de que era algo totalmente distinto. ¿Qué hay en esos documentos sobre los que escribe?, preguntó Irma, sopesando la llave en su mano. ¿Qué podría haber reunido papá sobre Boyd? Odette negó con la cabeza. Wilfred no me contó los detalles. Solo dijo que tenía una póliza de seguros, por si Boyd intentaba impugnar el testamento. Algo relacionado con el pasado de su marido que él prefería no recordar. Irma frunció el ceño. No sabía mucho de la vida de Boyd antes de conocerse. Él siempre se había mostrado reacio a hablar de su pasado, de su familia, de los años anteriores a su traslado a Newport News. Nada interesante, le dijo cuando ella intentó preguntarle. Solo la vida normal de un tipo normal. Tenemos que volver a la casa, dijo Irma con firmeza. Encuentra esos documentos. ¿Seguro que estás dispuesta?, preguntó Odette con cautela. Boyd podía ser impredecible. No voy a ir sola, sacudió Irma la cabeza. Le pediré a Randall que venga conmigo. Y puede que alguien más. Pero primero tengo que llamarlo. Averiguar lo del testamento. Odette asintió. El teléfono está en el salón. ¿Recuerdas el número de Randall? Sí. Irma se levantó, aún con la carta de su padre en la mano. Odette. Gracias. Por todo. Por estar ahí para papá todos estos años. Por acogernos ayer. Por... No hace falta que me des las gracias, cariño, la interrumpió Odette con suavidad. Toby y tú sois la familia de Wilfred, lo que significa que mi familia también. Familia. La palabra adquirió de pronto un nuevo significado para Irma. Toda su vida se había definido a través de sus relaciones con los demás. La hija de Wilfred, la mujer de Boyd, la madre de Toby. Era como si no existiera por sí misma. Era solo un reflejo, un espejo para los que la rodeaban. Papá lo vio y se preocupó. «Eres más fuerte de lo que crees», escribió. ¿Pero era realmente fuerte? ¿O simplemente había aprendido a sobrevivir adaptándose a las expectativas de los demás, limando asperezas, haciéndose invisible? Con estos pensamientos, Irma se dirigió al salón, donde Toby ya estaba despierto y sentado en el sofá, hojeando un libro con ilustraciones de animales marinos. «Mamá», exclamó al verla, «tía Odette me ha regalado un libro sobre ballenas. ¡El libro del abuelo!». Irma se acercó y se sentó junto a su hijo. En la portada del libro estaban las iniciales W.B.N. Wilfred Knox. «¿De dónde lo has sacado?», preguntó Irma cuando Odette entró en la habitación llevando una bandeja con tazas de cacao y un plato de galletas. «Wilfred lo dejó aquí para Toby», contestó Odette, dejando la bandeja sobre la mesita. Dijo que el niño estaba creciendo deprisa y que pronto estaría preparado para apreciar la verdadera literatura sobre el mar, no solo los cuentos infantiles. Toby asintió como si estuviera completamente de acuerdo con la apreciación de su abuelo. Irma sonrió. En aquel momento le recordaba tanto a Wilfred, con la misma expresión seria, la misma espalda recta. «Mamá, ¿volvemos a casa?», preguntó Toby de repente, levantando la vista de su libro. «¿A casa de papá?». La pregunta cogió a Irma por sorpresa. No sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que su padre les había echado de casa? Que el hombre que había conocido toda su vida se había revelado como una persona completamente distinta. «Ahora no, cariño», dijo finalmente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Papá necesita tiempo para calmarse. Tú y yo deberíamos quedarnos un rato con tía Odette». «Papá estaba muy enfadado ayer», dijo Toby, con voz más tranquila. «Te gritó.
También me gritó a mí. Sí que lo estaba. Irma no negó lo evidente. Papá está muy disgustado por la muerte del abuelo. A veces los adultos, cuando están dolidos, hacen y dicen cosas de las que se arrepienten. Ella no estaba segura de que Boy se arrepintiera realmente de sus palabras y acciones, pero no podía decírselo a su hijo. El abuelo también se enfadaba a veces, dijo Toby pensativo, pero nunca gritó tanto y nunca nos echó de casa. No, asintió Irma. Sabes, Toby, dijo Odette, sentándose junto al niño. Tu abuelo te apreciaba mucho. A menudo me contaba lo listo y valiente que eras, lo bueno que eres con las cartas náuticas. Con qué atención escuchabas sus historias. A Toby se le iluminó la cara. ¿Ah, sí? ¿El abuelo decía eso? Sí, sonrió Odette. Estaba muy orgulloso de ti. Decía que serías un gran marinero si querías. Si quiero, dijo Toby con seguridad. Seré capitán como el abuelo, y tendré mi propio barco. Seguro que sí. Odette le revolvió el pelo. Ahora, ¿por qué no ves la tele mientras tu madre y yo hablamos? Toby asintió, encantado con la sugerencia. Odette le puso unos dibujos animados mientras llevaba a Irma a la cocina, donde podrían hablar sin miedo a que el niño las oyera. Tengo que llamar a Randall, dijo Irma sentándose a la mesa. Averigua lo del testamento y concierta una cita. Por supuesto, asintió Odette. El teléfono está allí, junto a la pared. Os dejo para que habléis. Salió de la cocina y cerró la puerta en silencio. Irma se acercó al teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Randall Priestley había sido el abogado de la familia Knox desde que tenía uso de razón. Mientras escuchaba el tono de llamada, en su cabeza se agolpaban retazos de pensamientos. ¿Cuántos secretos más guardaba su padre? ¿Qué tipo de documentos había escondido? ¿Y cómo era posible que ella, que se había considerado observadora toda su vida, no se diera cuenta de que su marido llevaba una máscara y su padre una doble vida? Quizá no quería ver. Quizá estaba más cómoda viviendo en su pequeño mundo, donde todo es simple y claro. Un padre autoritario, un marido silencioso, una hija y una esposa obedientes. Donde no tiene que tomar decisiones difíciles, asumir responsabilidades, defender sus límites. Pero ahora ese mundo ha sido destruido y hay una nueva vida por delante, incomprensible, aterradora, pero quizá más real que todo lo que ha sido hasta ahora. Pido disculpas por el error. El capítulo realmente no se completó como estaba previsto. Boyd Riddle se despertó con un dolor de cabeza punzante. El rayo de sol que brillaba a través de las cortinas sueltas le cortaba los ojos. La boca le sabía a whisky fermentado y a cigarrillos. Se levantó lentamente sobre los codos, mirando alrededor de la habitación. El dormitorio parecía atravesado por un huracán. La ropa tirada por el suelo, las sábanas medio descolgadas de la cama, una botella de whisky vacía sobre la mesilla y un cenicero lleno de colillas. Boyd nunca fumaba en el dormitorio. Irma no se lo permitía. Irma. Los recuerdos de la noche anterior llegaron en una oleada turbia. La pelea, los gritos, él echando a su esposa e hijo a la lluvia torrencial. La ira, una ira tan fuerte. Boyd gimió, rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Qué había hecho? Irma y Toby habían salido bajo la lluvia, de noche, sin ropa de abrigo, sin dinero. ¿A dónde podían haber ido? A casa de Odette, seguramente. Nadie más. Se levantó de la cama con dificultad y se tambaleó hasta el baño. El agua fría le despejó un poco la cabeza, pero no le quitó la sensación de ansiedad que se acumulaba en su interior. Boyd se miró en el espejo, la cara hinchada, los ojos enrojecidos, la barba incipiente. Una imagen lamentable. Tengo que recuperarlos, pensó. No solo porque estuviera preocupado por ellos, sino porque sin Irma, su posición empezaba a ser precaria. La casa había pertenecido a Wilfred. Ahora que el viejo se había ido, la casa pasaría a Irma como su única hija, y de Irma a él, su marido. Así tenía que ser. Pero primero tenía que encontrar el testamento. Estaba seguro de que estaba en algún lugar de la casa, probablemente en el estudio del anciano. Boyd ya había registrado el escritorio y la mayoría de las estanterías, pero no encontró nada. Solo quedaba la secretaria, un mueble antiguo con muchos cajones y tal vez compartimentos secretos. Boyd se vistió apresuradamente y bajó a la cocina. En el suelo había fragmentos de un vaso roto que no se había molestado en limpiar ayer. En la mesa de la cocina había una cena sin comer. El olor a comida rancia se mezclaba con el olor a alcohol,
creando una combinación nauseabunda. Se dirigió al estudio de Wilfred. Allí, el alboroto de la noche anterior había sido especialmente pronunciado. Libros tirados de las estanterías, papeles esparcidos por el suelo, una silla volcada. Boyd apenas recordaba cómo había provocado aquel desorden. La secretaria estaba apoyada contra la pared del fondo, de madera maciza y oscura, con numerosos cajones y paneles tallados. Boyd se acercó a ella y la examinó con más atención que ayer. Algunos cajones estaban cerrados, otros vacíos. Empezó a examinar metódicamente cada uno de ellos, sacándolos, comprobando el fondo y la parte posterior, dando golpecitos en busca de huecos. El tiempo pasaba, el dolor de cabeza empeoraba y no había resultados. Boyd empezó a perder la paciencia. Golpeó al secretario con el puño, maldiciendo. ¿Cómo podía un anciano esconder documentos tan importantes? Por la familia. La palabra resonó con amargura. ¿Qué clase de familia eran? Wilfred nunca le había considerado parte de la familia. Siempre mirándole por encima del hombro, siempre mandoneándole, siempre dejándole claro que Boyd no era lo bastante bueno para su hija. E Irma. Irma siempre estuvo del lado de su padre. Siempre lo eligió a él antes que a su marido. Pero sin ella, Boyd no tenía derecho a esta casa. Si Irma decidía divorciarse, y después de anoche tenía motivos para hacerlo, él se quedaría sin nada. Tendría que volver a alquilar una habitación cutre, como antes de casarse. Volver a ser un don nadie, sin un céntimo. No, eso no puede ocurrir. Boyd dejó a la secretaria y empezó a buscar por toda la casa. Tal vez el viejo guardaba los papeles en otro lugar que no fuera el estudio. ¿En el dormitorio? ¿En la despensa? ¿Bajo las tablas del suelo? Boyd buscó por toda la casa, en cada rincón, debajo de cada cama, en cada armario. No encontró nada. A mediodía estaba desesperado. Volvió a la cocina y sacó una cerveza de la nevera. Necesitaba despejarse, ordenar sus pensamientos. ¿Qué hacer a continuación? ¿Ir a ver a Odette? ¿Pedirle a Irma que volviera? ¿Y si se negaba? ¿Y si le pedía el divorcio? Y entonces cayó en la cuenta. Un abogado. El viejo tenía un abogado. ¿Cómo se llamaba? Priestley. Randall Priestley. Él debe tener el testamento. Tenemos que averiguar qué hay en él antes de dar el siguiente paso. Boyd dejó la cerveza a un lado y fue al teléfono. El número de Priestley debe de estar en la agenda de Wilfred. La encontró en el cajón del escritorio, en el pasillo, y la hojeó. Allí estaba. R. Priestley, abogado. Boyd marcó el número. Tras unos pitidos, descolgó el auricular. «Despacho del señor Priestley», contestó una voz de mujer. «¿En qué puedo ayudarle?» «Soy Boyd Riddle, el yerno de Wilfred Knox», dijo Boyd, intentando que su voz sonara segura. «Necesito hablar con el señor Priestley sobre el testamento de mi suegro». «Un momento», dijo la secretaria. «Voy a ver si el señor Priestley está libre». Boyd esperó, golpeando nerviosamente el escritorio con los dedos. Por fin volvió la voz al auricular. «El señor Priestley está ocupado en este momento. Me dijo que le dijera que se pondría en contacto con usted más tarde en relación con el testamento del señor Knox». «¿Cuándo exactamente?», insistió Boyd. «Es urgente». «Lo siento, no puedo decirlo con exactitud. El señor Priestley está muy ocupado hoy». Boyd maldijo para sus adentros. Este Priestley estaba claramente evitando la conversación. ¿Por qué? ¿Qué tenía el testamento del anciano para que un abogado no quisiera discutirlo con el yerno del difunto? Odette es quien podría saber algo. El viejo y este profesor eran cercanos. Eso está claro por las cartas. Tal vez le habló de sus planes para la herencia. Boyd decidió que tenía que ir a ver a Odette. Pero primero tenía que limpiarse. No podía ir a verla así, sin afeitar, oliendo a alcohol. Tenía que parecer decente, arrepentido. Se duchó, se afeitó, se puso una camisa y unos pantalones limpios. Se miró en el espejo. Ahora estaba mejor, aunque sus ojos seguían rojos. Encontró el colirio de Irma en el botiquín y se lo puso. Ahora parecía casi normal, casi arrepentido. Antes de irse, Boyd miró en la habitación de Toby. Estaba igual que ayer. Cama ordenada, juguetes en las estanterías, dibujos en la pared, dibujos. Boyd se acercó a mirarlos. La mayoría representaban un barco. La influencia de Wilfred, sin duda. Algunos eran de la familia. Mamá, papá, el abuelo, el propio Toby. Pero Boyd se dio cuenta de que en estos dibujos, la figura etiquetada como
Papá siempre estaba separada de las demás. Separada. De repente, aquel descubrimiento le apuñaló dolorosamente. Ni siquiera su propio hijo lo consideraba parte de la familia. ¿Era posible que incluso para Toby fuera un extraño? Boyd se apartó de los dibujos, sintiendo que la marea de ira volvía a crecer en su interior. No, no dejaría que se lo arrebataran todo. Esta casa, esta vida, todo lo que había conseguido con años de duro trabajo. Con esos pensamientos, salió de la casa y se dirigió hacia la casa de Odette. El día estaba despejado. Nada le recordaba el chaparrón de ayer. Los vecinos que trabajaban en sus jardines le saludaban con la cabeza, ajenos al drama que se desarrollaba en la casa de los Knox. La casa de Odette estaba a 3 manzanas, pequeña pero bien cuidada, con rosas en flor en el porche delantero. Boyd subió al porche y tocó el timbre. Irma apareció en el umbral. Parecía cansada pero serena. Llevaba un vestido desconocido, obviamente prestado por Odette, demasiado amplio de hombros y pecho. «Boyd», dijo ella sin hacer ademán de dejarle pasar. «Irma», intentó poner contrición en su voz. «He venido a disculparme. Por lo de anoche. No fui yo mismo. La muerte de tu padre, el funeral, todo eso». «No deberías estar aquí», respondió Irma. Su voz era tranquila, pero había una nota nueva en ella, una dureza que Boyd no había oído antes. «Por favor», dio un paso adelante. «Hablemos. Me he portado fatal, lo sé. Pero os quiero a ti y a Toby. Quiero que volváis a casa». Irma lo miró sin moverse de su asiento. No había ira en sus ojos, solo cansancio y algo parecido a la compasión. «Boyd, no creo que ahora vayamos a tener una conversación productiva», dijo. «Ayer dijiste lo que pensabas, y te oí, muy claramente». «Eso no es lo que quise decir», exclamó Boyd, sintiendo que su fingido remordimiento se deshilachaba por las costuras. «Estaba borracho, alterado. Dije cosas que en realidad no pensaba». «Al contrario», se oyó una voz a espaldas de Irma. Odette salió al pasillo, cogida de la mano de Toby. «Hay verdad en el vino, señor Riddle. Ayer fue usted más sincero que nunca». Boyd sintió que el color le inundaba la cara. ¿Se atrevía esa vieja a hablarle en ese tono de voz? «Se trata de un asunto familiar, señora Lamb», dijo tratando de ser cortés. «Entre mi mujer y yo. Entre usted, su mujer y su hijo, al que echó a la lluvia», le corrigió Odette, con voz gélida. «Y puesto que se han refugiado en mi casa, tengo derecho a opinar». Toby se asomó por detrás de la falda de Odette, con los ojos muy abiertos por el susto. No mostró alegría al ver a su padre, sino que se aferró con más fuerza a la mano de la mujer mayor. «Toby, hijo». Boyd se puso en cuclillas, tendiéndole la mano al niño. «Ven con papá. Vamos a casa, ¿eh? Te he comprado un juguete nuevo». Toby retrocedió, adentrándose aún más en la casa, todavía agarrado a la mano de Odette. «Le ha asustado, señor Riddle», dijo Odette. «Los niños no olvidan esas cosas con rapidez». Antes de que Boyd pudiera responder, se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Todos se dieron la vuelta. Un sedán negro se detuvo frente a la casa de Odette y se apeó un hombre alto y elegante. Randall Priestley. El abogado salió al porche y saludó a los presentes. «Señora Riddle», dijo, «he recibido su mensaje». «Señor Riddle», señaló con la cabeza a Boyd, «es una suerte que usted también esté aquí». «¿Qué ocurre, Priestley?», preguntó Boyd, sintiendo que sus entrañas se tensaban de presentimiento. «El testamento del capitán Knox», contestó el abogado. «He venido a entregar sus principales disposiciones a la señora Riddle, tal y como consta en las instrucciones del difunto». «Pase, señor Priestley», dijo Odette, abriendo más la puerta. «Podemos hablar en el salón». Entraron en el pequeño pero acogedor salón. Odette condujo a Toby a otra habitación, lejos de las conversaciones entre adultos. Irma, Boyd y Randall se sentaron a la mesa redonda junto a la ventana. «Supongo que querrá ir directamente al grano», dijo Priestley, sacando una carpeta de su maletín. «El capitán Knox cambió su testamento hace un mes. He redactado este nuevo testamento y he sido testigo del mismo. Es completamente legal e indiscutible». Boyd se puso tenso. «¿Cambió su testamento? ¿Hace un mes?» «Según el último testamento del capitán Knox», prosiguió Priestley, «la casa del número 23 de la calle Maple y todos los bienes que contiene pasan a partes iguales a 3 personas. Irma Riddle, de soltera Knox, hija del difunto,
Tobias Riddle, nieto del difunto, y Odette Lamb, amiga íntima del difunto. Boyd sintió que se le helaba la sangre. ¿Había oído mal? Había dejado el anciano la casa no solo a Irma, sino también al muchacho y a esta... ¿A esta anciana? Eso es imposible, exclamó. Era su única hija. El capitán Knox tenía todo el derecho a disponer de sus bienes como mejor le pareciera, replicó Priestley con calma. Y eligió esa distribución. Además, continuó Priestley, hay una estipulación adicional en cuanto a la residencia en la casa. Según la cláusula quinta del testamento, el señor Boyd Riddle solo podrá residir en la casa con el consentimiento de los tres propietarios. Si uno solo de ellos se opone a su presencia, el señor Riddle deberá abandonar la casa en un plazo de 30 días. Boyd sintió que todo se hacía añicos en su interior. El viejo lo había previsto todo. Sabía lo que pasaría después de su muerte. Sabía que Boyd intentaría reclamar la casa y cortaría todas las vías, dejándole sin nada. «Es imposible», repitió Boyd sin ocultar ya su enfado. «Soy el marido de Irma. Tengo derechos». «Me temo que no en este caso», se obstinó Priestley. La casa era propiedad del capitán Knox, y solo él tenía derecho a decidir su destino. Boyd miró a Irma. Su rostro era impenetrable, pero vio algo nuevo en sus ojos. No el miedo, no la sumisión a la que estaba acostumbrado, sino una serena determinación. «Estabas confabulada con él», dijo Boyd, con la voz temblorosa por la rabia contenida. «Tú y tu padre. Tú lo planeaste todo». «No, Boyd», sacudió Irma la cabeza. «Me enteré del testamento esta mañana. Mi padre me dejó una carta en casa de Odette. Preveía lo que ocurriría después de su muerte. Quería protegernos a Toby y a mí». «¿De quién? ¿De tu propio marido?» Boyd se puso en pie de un salto, con la cara contorsionada por la ira. «Tu padre siempre me odió. Siempre me despreció. Y tú eres igual». «Cálmese, señor Riddle», dijo Priestley. «Gritar no ayudará a su posición». «¿Mi posición?» Boyd se rió amargamente. «¿Cuál es mi situación, Priestley? Me acaban de robar la casa en la que he vivido 17 años. Una casa que debería haber sido mía». «La casa nunca fue suya, señor Riddle», respondió el abogado con calma. «Siempre ha pertenecido al capitán Knox, y ahora pertenece a 3 nuevos propietarios». Boyd volvió a mirar a Irma, esta vez con súplica en los ojos. «Irma, no puedes permitir que esto ocurra. Soy tu marido, el padre de tu hijo. No puedes echarme a la calle». «No voy a echarte a la calle, Boyd», respondió Irma en voz baja. «Pero después de lo de ayer, después de que nos echaras a Toby y a mí a la lluvia, no estoy segura de querer que te quedes en casa». «No lo dices en serio», Boyd negó con la cabeza. «Es el viejo el que habla a través de ti. Es toda su influencia». «No, Boyd», dijo Irma con firmeza. «Soy yo quien habla. Por primera vez en mucho tiempo, digo de verdad lo que pienso, sin mirarte a ti ni a mi padre. Le estoy agradecida por darme esta oportunidad, la libertad de elegir». Boyd sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Se acabó. Irma no va a volver a él. La casa está perdida. Todo lo que había soportado con el viejo durante todos estos años se había esfumado de la noche a la mañana. «Te arrepentirás de esto», dijo mirando a Irma con fría furia. «No permitiré que te deshagas de mí así como así». «Señor Riddle», intervino Priestley, «le aconsejo que sopese bien sus palabras y sus acciones. Cualquier intento de impugnar el testamento o, Dios no lo quiera, de perjudicar a alguno de los herederos tendrá graves consecuencias». Boyd ignoró al abogado, sin dejar de mirar a Irma. «Encontraré el modo de recuperar lo que es mío por derecho. Le doy mi palabra». Con estas palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación, dando un portazo tan fuerte que los cristales temblaron. Odette se asomó a la habitación contigua, con el rostro ansioso. «¿Se ha ido?», preguntó. «Sí», respondió Irma, «pero me temo que aún no ha terminado». «No se preocupe, señora Riddle», dijo Priestley, recogiendo sus papeles. «Legalmente su posición es intachable. El señor Riddle no puede hacer nada para impugnar el testamento». «No es el testamento lo que me preocupa», sacudió Irma la cabeza. «Me preocupa lo que Boyd pueda hacer en su desesperación. Nunca ha sabido perder con dignidad». Miró por la ventana, viendo a su marido caminar por la calle, con los hombros tensos y las manos cerradas en puños. Por primera vez en 17 años, lo vio como realmente era. No un marido,
no un padre, solo un hombre que había perdido lo que creía que le pertenecía por derecho. Y ese hombre la asustó más de lo que jamás había imaginado. Los 3 días siguientes a la visita de Randall Priestley transcurrieron en tensa expectación. Irma y Toby se quedaron con Odette, sintiéndose seguros bajo su techo. Boyd no aparecía, aunque los vecinos decían haberlo visto entrar y salir de la casa de los Knox, a veces a altas horas de la noche. Nadie sabía qué hacía allí. Irma se recuperaba poco a poco de la agitación de los últimos días. La revelación de los secretos de su padre, la traición de Boyd, su nueva posición como heredera, todas estas cosas tenían que hacerse realidad. Odette fue una fuente inesperada de fuerza y apoyo. La antigua profesora trataba a Irma no como a una hija, sino como a una igual, ayudándola a comprender sus propios sentimientos y deseos. ¿Has pensado alguna vez en seguir estudiando? Master, le preguntó Odette una noche, sentadas en su acogedor salón, después de que Toby se durmiera. Wilfred dijo que en el colegio te interesaba la historia. Irma levantó la vista de su taza de té, sorprendida. ¿Tu padre te ha hablado de mí? Por supuesto, Odette sonrió suavemente. Eras el centro de su vida, Irma. Estaba orgulloso de ti, aunque le preocupaba que te hubieras... ¿Cómo decirlo? Te hubieras perdido en tu matrimonio con Boyd. Irma reflexionó. De hecho, alguna vez había tenido sueños, aspiraciones, intereses más allá del hogar y la familia. Trabajar en correos nunca había sido su vocación, solo una oportunidad de ingresos que le dejaba tiempo para ocuparse de la casa y de Toby. Pero antes de casarse, pensó en trabajar en un museo o en una biblioteca, donde podría aplicar su amor por la historia. No estoy segura de que ahora sea el momento adecuado, dijo finalmente. Con Toby, con la casa, con toda esta situación. Al contrario, replicó Odette, es el momento perfecto para empezar de nuevo. Eres joven, eres lista, ahora tienes independencia económica gracias a tu herencia. Y hizo una pausa. Toby pronto irá a la escuela a tiempo completo. Tendrás tiempo para ti. La idea era a la vez aterradora y excitante. Tiempo para sí misma. ¿Cuándo había tenido tiempo para sí misma por última vez? No como esposa, madre o hija, sino como Irma a secas. Piénsalo, sugirió Odette con suavidad. El Christopher Newport College tiene un excelente programa de historia del arte. El curso de otoño empieza dentro de un mes. Irma asintió, sin prometer nada, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar en su propio futuro. Un futuro que podía elegir por sí misma. Al tercer día de la visita del abogado, Toby encontró la mochila con sus materiales de arte en la habitación que él y su madre ocupaban con Odette. Tiró el contenido al suelo y empezó a ordenar los lápices de colores y las ceras, preparándose claramente para un trabajo artístico serio. ¿Qué vas a dibujar, cariño?, preguntó Irma, asomándose a la habitación. Quiero dibujar nuestra nueva casa, respondió Toby con seriedad infantil. Tía Odette ha dicho que vamos a vivir en la casa del abuelo, pero de una forma nueva. Quiero dibujar cómo será. Irma se sentó junto a su hijo, mirando con cariño su cara concentrada. A sus 5 años, Toby mostraba a veces una notable perspicacia y madurez de juicio. ¿Cómo crees que será?, preguntó ella. Pensó Toby golpeándose la barbilla con un lápiz, un gesto que había adoptado inconscientemente de su abuelo. Habrá muchos libros en casa, dijo al fin, y mapas, y música, y nadie gritará. Las últimas palabras golpearon a Irma en el corazón. Un niño no debería soñar con una casa donde nadie gritara. Debería ser algo natural. Nadie gritará, confirmó abrazando a su hijo. Se lo prometo. Toby asintió, satisfecho, y empezó a dibujar. Irma salió de la habitación, llevándose consigo el peso de la constatación de lo mucho que Toby había tenido que soportar por su incapacidad para enfrentarse a Boyd todos aquellos años. Aquella noche sonó el timbre. Odette, que estaba preparando la cena en la cocina, miró a Irma con ansiedad. «Voy yo», dijo Irma, secándose las manos en una toalla. Se dirigió a la puerta esperando ver a alguien. Un vecino, el cartero, incluso Randall Priestley. Pero allí estaba Boyd, de pie en el umbral. Su aspecto era completamente distinto al de hacía 3 días. Bien afeitado, pulcramente vestido con su mejor traje, el que solía llevar solo en Navidad o en los funerales. Llevaba un ramo de flores y una cajita envuelta en papel de colores brillantes,
Obviamente un regalo para Toby. Irma, dijo en voz baja, sin la rudeza habitual en su voz. ¿Puedo pasar? Me gustaría hablar con usted. Irma vaciló. Una parte de ella quería cerrar la puerta de un portazo y no escuchar nada de lo que él dijera. Pero la otra parte, la que había vivido 17 años con aquel hombre, con el que había tenido un hijo, no podía darse la vuelta. Toby está aquí, dijo finalmente. No quiero que oiga nada desagradable. No diré nada desagradable, respondió Boyd rápidamente. Te lo juro, solo quiero hablar, con calma, como adultos. Irma asintió y dio un paso atrás, dejándole entrar en la casa. Entraron en el pequeño comedor, donde Odette ya había despejado la mesa de los preparativos de la cena, haciendo sitio para la conversación. Ella misma había ido a la habitación de Toby para que la pareja pudiera hablar a solas. Boyd se sentó a la mesa y colocó el ramo y el regalo delante de él. Sus manos, normalmente firmes y fuertes, temblaban visiblemente. He venido a disculparme, empezó mirando a Irma directamente a los ojos. Por todo, por cómo actué en el funeral, por echaros a ti y a Toby, por no ser el marido y el padre que debería haber sido. Irma se quedó en silencio, sin saber qué decir. La disculpa de Boyd sonaba sincera, pero ella conocía demasiado bien su capacidad para cambiar de máscara según la situación. Estos días sin ti han sido los peores de mi vida, continuó Boyd cuando se dio cuenta de que ella no iba a contestar. No, he dormido, no he comido bien. Todo el tiempo pensaba en lo que había hecho, en cómo lo había estropeado todo. Extendió la mano por encima de la mesa como si quisiera tocarla, pero se detuvo a medio camino al notar cómo ella se tensaba. Sé que no merezco otra oportunidad, dijo en voz baja, pero te la estoy pidiendo, por el bien de todo lo que ha pasado entre nosotros, por el bien de Toby. Dame una oportunidad para demostrar que puedo cambiar, que puedo ser mejor. Boyd, Irma finalmente encontró la fuerza para hablar. Lo que pasó no fue solo una rabieta, fue una revelación. Vi tu verdadero yo, y tú viste mi verdadero yo. Ambos nos dimos cuenta de que nuestro matrimonio era un error. Boyd golpeó la mesa con el puño y luego se recompuso, avergonzado por su arrebato. Lo siento, no pretendía, no pretendía, pero no puedes decir eso. Nuestro matrimonio no fue un error. Tenemos a Toby, tuvimos buenos momentos. Sí, me he equivocado, muchas veces. Pero te amo, Irma. Siempre te he querido. Su voz tembló al pronunciar las últimas palabras, e Irma se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. En todos los años de matrimonio, nunca había visto llorar a Boyd, ni siquiera cuando se había roto el brazo en el astillero y había sufrido terribles dolores, mientras esperaba al médico había derramado una lágrima. No sé qué decir, admitió. No estoy segura de poder volver a confiar en ti. Entonces no digas nada. Boyd se arrodilló de pronto junto a su silla. Dame una oportunidad. Déjame volver a casa. Dormiré en la habitación de invitados si quieres. No te tocaré a menos que tú quieras. Solo déjame estar ahí para ti, tú y Toby. Irma miró al hombre arrodillado ante ella y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Boyd mandón y gruñón que nunca preguntaba? Solo exigía. ¿Quién era este hombre, con lágrimas en los ojos, suplicando una segunda oportunidad? Una parte de ella, la parte de ella que aún vivía con los recuerdos de los primeros años de su matrimonio, cuando Boyd había sido atento y amable, quería creerle. Creer que realmente podía cambiar, que podían empezar de nuevo, crear una versión nueva y mejor de su familia. Pero la otra parte, la que recordaba el terror en los ojos de Toby cuando su padre les había gritado, la que aún sentía el dolor de sus dedos clavándose en el brazo de ella, esa parte gritaba peligro. «Boyd, yo...» empezó, pero en ese momento se abrió la puerta del comedor y Toby asomó la cabecita. «¿Mamá?» llamó inseguro, cambiando la mirada de su madre a su padre, que seguía de rodillas. «¡Toby!» Serena exclamó Boyd, y su rostro cambió al instante. La ansiedad y la súplica desaparecieron, sustituidas por una sonrisa. «Ven aquí, hijo. Te he traído un regalo». Toby no se movió, mirando a su padre con recelo. Boyd cogió una caja de la mesa y se la tendió a su hijo. «Es para ti, un robot Transformer como tú querías. ¿Recuerdas cuando me lo enseñaste en la tienda?
Toby entró despacio en la habitación, pero se detuvo a una distancia prudencial de su padre. Boyd puso el regalo sobre la mesa y lo empujó hacia su hijo. «Cógelo», dijo. «Es para ti». Toby miró a su madre como pidiendo permiso. Irma asintió y el niño se acercó a la mesa, cogió la caja y se retiró hacia la puerta. «Gracias», dijo en voz baja. Toby Boyd intentó hablar en voz baja, pero Irma pudo oír la tensión en su voz. «¿No quieres darle un abrazo a papá? Te he echado mucho de menos». Toby se movió de un pie a otro, claramente reacio a acercarse más. «Tengo que terminar mi dibujo», dijo al fin. «¿Puedo irme?» La sonrisa de Boyd se volvió tensa. «Claro, hijo. Anda, vete. Puedes jugar con tu juguete nuevo». Toby asintió y salió rápidamente de la habitación, llevándose el regalo desenvuelto. Boyd lo observaba con una expresión que Irma no podía precisar. Decepción, resentimiento, enojo. «Me tiene miedo», dijo Boyd en voz baja, levantándose de las rodillas y volviendo a su silla. «Mi propio hijo me tiene miedo». «Le asustaste aquella noche», replicó Irma. «Los niños no olvidan esas cosas con rapidez». «Puedo arreglarlo», insistió Boyd. «Si me das una oportunidad, le demostraré que puede confiar en mí. Se lo demostraré a los dos». Irma lo miró fijamente, intentando ver al verdadero Boyd tras el remordimiento. ¿Era este el mismo hombre que había gritado furioso hacía 3 días que encontraría la manera de recuperar lo suyo? ¿O se trataba realmente de una epifanía provocada por el miedo a perder a su familia? «Tengo que pensármelo», dijo finalmente. «No es una decisión que puedas tomar de inmediato». «Claro», asintió Boyd, aceptando demasiado deprisa. «Lo comprendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Te estaré esperando. Solo quería que supieras cuánto lo siento y cuánto deseo arreglarlo». Se levantó dejando el ramo sobre la mesa. «Ahora me voy. Hoy no volveré a molestarte. Pero volveré, Irma. No me rendiré tan fácilmente». Cuando se marchó, Irma permaneció sentada a la mesa durante largo rato, mirando el ramo. Rosas, sus flores favoritas. Boyd recordaba. Pasara lo que pasara, recordaba detalles como este. Quizás significaba algo. Se levantó y fue a la habitación donde Toby trabajaba en su dibujo. En el alféizar de la ventana había un regalo de su padre sin abrir. «¿No quieres ver qué contiene?», preguntó Irma, señalando la caja con la cabeza. Toby negó con la cabeza, sin apartar la vista del dibujo. «Más tarde», dijo. «Ahora estoy ocupado». Irma se acercó para ver qué estaba dibujando su hijo. No era un dibujo de su nueva casa, como había prometido antes. El trozo de papel era un dibujo de su antigua casa, la casa de Wilfred, la noche en que Boyd los había echado. De la puerta salían 2 figuras, una grande y otra pequeña, ambas llorando. En la puerta había una tercera figura, una grande con la cara contorsionada por la rabia, dibujada con lápiz de color rojo. La lluvia, representada en líneas verticales azules, inundaba toda la escena. «Toby». Irma se arrodilló junto a su hijo. «Esto... ¿es la noche que nos fuimos de casa?». Toby asintió y siguió dibujando las gotas de lluvia. «Papá daba mucho miedo», dijo en voz baja. «Creía que iba a pegarte». A Irma se le encogió el corazón. «Los niños ven más de lo que creemos. Sienten más, entienden más». «Toby», eligió las palabras con cuidado. «Tu padre dice que siente lo que hizo. Quiere que volvamos a casa. ¿Qué te parece?». Toby la miró sorprendido, como si no entendiera cómo podía preguntarle algo así. «No quiero», dijo con firmeza. «Volverá a gritar, y tú llorarás cuando creas que no puedo ver». Irma se quedó helada. No sabía que Toby se daba cuenta de sus lágrimas, esos raros momentos de debilidad en los que se permitía llorar por lo que se había convertido su vida. Siempre había intentado ocultar sus emociones a su hijo, protegerlo de la realidad de su vida familiar. Pero los niños ven más de lo que creemos. «No quiero que llores más, mamá», dijo Toby, dejando a un lado el lápiz y mirándola con la misma seriedad que Wilfred. «Quiero que seas feliz, como la tía Odette». Irma abrazó a su hijo y lo estrechó contra sí, sintiendo el calor en el pecho. Amor mezclado con orgullo por aquel hombrecito tan sabio para su edad. «Seré feliz», prometió. «Los dos lo seremos, y nadie volverá a gritarnos. Jamás». En ese momento se dio cuenta de que su decisión ya estaba tomada. No había vacilación, ni duda. No podía volver con Boyd,
No podía volver a poner a Toby y a sí misma en peligro por nuevos arrebatos de ira, nuevas humillaciones. Por muy sinceras que parecieran las disculpas de Boyd, ella veía la verdad en el dibujo de su hijo. A la mañana siguiente llamó a Randall Priestley y le pidió que concertara una reunión con Boyd en territorio neutral, en su despacho. El abogado accedió, comprendiendo lo delicado de la situación. Boyd acudió a la reunión con esperanza en los ojos. Cuando vio la expresión seria en el rostro de Irma, se dio cuenta inmediatamente de que las noticias no serían lo que él esperaba. «No puedo volver contigo, Boyd», dijo Irma con calma. «Y no puedo permitir que vuelvas a la casa. Ni ahora. Quizá nunca». ¿Por un error? Había incredulidad en la voz de Boyd. ¿Estás dispuesta a tirar por la borda 17 años de matrimonio por una rabieta? No por un simple destello. Irma sacudió la cabeza. Lo es todo. Por cómo nos habíamos vuelto el uno con el otro. Porque Toby te tiene miedo. Porque yo también te tengo miedo, Boyd. Y no quiero seguir viviendo con miedo. Boyd se quedó inmóvil, como petrificado. Luego, lentamente, como si despertara de un largo sueño, su rostro empezó a cambiar. La máscara del remordimiento desapareció, revelando la familiar mueca de ira. «De acuerdo», dijo en voz baja pero amenazadora. «Me estás tirando como a una cosa vieja, después de todo lo que he hecho por ti, después de todos los años que he aguantado a tu padre y su negligencia». «No te estoy echando, Boyd», replicó Irma, intentando mantener la calma. «Te estoy dejando marchar, y yo también me dejo ir. Los dos nos merecemos algo mejor que en lo que se ha convertido nuestro matrimonio. No me vengas con esa mierda psicológica». Boyd alzó la voz y luego, al notar la mirada de advertencia de Priestley, volvió a serenarse. «De acuerdo. Si eso es lo que decides, no te lo rogaré. Pero quiero ver a mi hijo. Es mi derecho». «Por supuesto», asintió Irma. «Toby necesita a su padre, pero esas visitas tienen que ser bajo mis condiciones, al menos hasta que vuelva a confiar en ti». Boyd resopló, pero no discutió. «Y quiero mi parte de la casa», dijo. «O una compensación. He invertido 17 años de mi vida en ella». «Me temo que no tiene derecho legal a la casa, señor Riddle», intervino Priestley. «Como ya le he explicado, la casa pertenecía exclusivamente al capitán Knox, y ahora ha pasado a 3 herederos en virtud de su testamento». «Puedo impugnar ese testamento», dijo Boyd amenazadoramente. «Encuentre un abogado que...» «Puede intentarlo», replicó Priestley con calma. Pero el resultado sería el mismo. Pero su reputación podría resentirse si se hicieran públicos ciertos documentos dejados por el capitán Knox. Boyd se puso pálido, e Irma comprendió que la amenaza de Priestley no era vacía. En efecto, su padre había reunido algunos trapos sucios sobre Boyd, algo lo bastante serio como para hacerle dar marcha atrás. «De acuerdo», dijo Boyd tras una larga pausa. «Me mudaré a finales de semana. Pero eso no es todo, Irma. Volveremos a hablar. Cuando estés sin tus perros guardianes», señaló a Priestley con la cabeza. Con estas palabras salió del despacho, dando un portazo tan fuerte que los cristales de las ventanas temblaron. «Ha hecho lo correcto, señora Riddle», dijo Priestley cuando se quedaron solos. «Por usted y por su hijo». Irma asintió, sintiéndose extrañamente ligera, como si el pesado peso que había cargado durante años se le hubiera caído por fin de los hombros. «Gracias, señor Priestley, por todo». Salió del bufete y se dirigió a casa de Odette, donde la esperaba Toby. Por el camino vio el letrero del Christopher Newport College, y en un impulso repentino se dirigió allí. La oficina de admisiones seguía abierta, e Irma tuvo tiempo de recoger un folleto que describía el programa de historia del arte. Cuando volvió a casa de Odette, Toby y la anciana estaban sentados en el porche, disfrutando de la cálida tarde. Al ver a su madre, el niño corrió hacia ella. «¿Has hablado con papá?», preguntó ansioso. «Sí, cariño». Irma se agachó frente a él y le miró a los ojos. «Le he dicho que no volveremos a casa. O mejor dicho, que volvemos a casa del abuelo, pero sin papá. Él se va a vivir a otro sitio». Toby consideró este mensaje y luego asintió, aceptando la nueva realidad con una adaptabilidad infantil. «¿Podré verle?», preguntó. «Por supuesto», le aseguró Irma. «Sigue siendo tu padre, pero ahora las cosas serán diferentes. Serán mejores». Toby la abrazó con fuerza, con confianza infantil. Irma le devolvió el abrazo y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de alivio y esperanza.